se acabará la tempestad. Aunque oscurezca la noche, Jesús viene a mi encuentro y la luz del día llegará. Y hoy vamos a tocar el tema imitar en humildad. Amén. ¿Cuántos quieren imitar en humildad al Señor? Levante su mano. Yo quiero imitar en humildad. El apóstol Pablo dice esto, me llama la atención porque él expresa, dice, yo, como también yo, en todas las cosas, agrado a todos. Y tomé este versículo, estos dos versículos, como base para hablar de lo que quiero hablar. Y en estos versículos, el apóstol Pablo está mostrando una característica de humildad. Dice, como yo hago esto, ¿para qué? Para que otros se beneficien de lo que yo hago. Y esta es una actitud de humildad. Esta es la actitud que el Señor nos está pidiendo. Ahora, ¿qué debo hacer para desarrollar una actitud de humildad? ¿Qué debo hacer? Primero, el primer punto, reconocer nuestra condición. Reconocer lo que somos humanos. Hay gente que se cree más grande que Dios. Hay gente que piensa que es más grande que Dios. De hecho, usan el capítulo 4 de Filipenses 4:13, diciendo, todo lo hago con Cristo que me fortalece. O por Cristo puedo hacer todo. Sin tomar en cuenta de que en todo lo que se dice que podemos hacer, está Cristo obrando. Y muchas veces se expresa esta palabra con vanidad, con prepotencia, y somos incapaces de reconocer nuestra condición como humanos y de que no todas las cosas las podemos hacer al menos que haya una intervención divina, al menos que haya la intervención de Jesucristo. Hay muchas personas que dicen, por ejemplo, el ateo dice, gracias a Dios que yo soy ateo. Reconoce, le da gracias a Dios, pero luego dice que le da gracias a Dios por no creer en Él. Entonces muchas veces se contradice esto. Hay un pasaje también en la Biblia que lo conseguimos en Lucas 18:11. Vamos a buscar Lucas 18:11. Lucas 18:11 dice, desde el 10 en adelante. 2 hombres se pusieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, dice el Señor Jesús. Dios, te doy gracias porque no soy como los hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy los diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano estaba lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. La diferencia de ser un prepotente y de ser una persona humilde. Este hombre le estaba dando gracias al Señor porque se consideraba que no era pecador, que hacía ciertas cosas y por eso se consideraba un hombre bueno. Pero más bien allí lo que estaba alimentando era una actitud de orgullo. No estaba alimentando una actitud de humildad. Y nosotros debemos tener cuidado con esto, porque esto es un peligro.
Cuando nosotros tenemos esa actitud de orgullo y no tenemos una actitud de humildad, es un peligro. ¿Por qué usted cree que Satanás fue lanzado del cielo? Porque se creía más grande que Dios, no tenía humildad, no había rasgo de humildad en él. Y debido a ese orgullo, debido a ese pensamiento de altivez que él tenía, fue lanzado. Ni siquiera lo dijo, fue que lo pensó. Dijo, voy a subir más alto, voy a poner mi trono más alto que el de Dios. Y nada más con ese pensamiento, cuando Dios, como es omnisciente, lo conoce todo, lo sabe todo, en el momento en que él se produjo en él ese pensamiento, fue arrojado al lago del abismo. Fue arrojado al infierno. En Juan 3, 28, 30 nos muestra también esta característica de humildad. Vamos a buscar Juan 3, 28 al 30. Y dice, vosotros mismos me sois testigo que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Esto lo está diciendo Juan el Bautista. Escuche bien. Juan el Bautista le está diciendo a las personas, a sus seguidores, ya se los he dicho. Yo simplemente no me consideren a mí que yo soy el Cristo. Yo simplemente soy un enviado. Yo simplemente soy una persona común y corriente que fue enviado a proclamar algo grandioso que ha de venir. Pero yo no soy. Y él muestra aquí una actitud de humildad, diciendo que el Cristo es el mayor que él. Él es el grande, él es el que merece la gloria, él es el que merece la honra. Podemos también a Juan diciendo, a Juan el Bautista diciendo en Juan 1, diciendo en Juan 1 que él no era digno de desatar la correa de su calzado. Él no se consideraba una persona digna. Vamos a buscar Juan 1:27. Y dice Juan el Bautista, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y me llama la atención lo que dice Juan aquí en este pasaje, porque él dice, el que viene después de mí, pero es antes de mí. ¿Quién fue el primer enviado? Juan. Pero el mismo Juan el Bautista está haciendo esta expresión, diciendo, el que viene después de mí, pero él es antes que mí. Él es antes de mí. Él fue primero que yo. Él reconocía esa posición, él reconocía su condición como humano y sabía que delante del Señor no era nada. Y él expresaba de esta manera, es que ni siquiera soy digno de desatar la correa de su calzado. Imagínese usted hasta qué punto pudo reconocer Juan esta actitud de humildad. Él lo reconoció de una manera poderosa. Sigue diciendo el verso 29 hasta el 30. El que tiene la esposa es el amigo, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo, así pues mi gozo está cumplido. Juan 3:30 dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que Jesucristo crezca. Es necesario que nosotros como cristianos podamos dar ese paso que dijo Juan. Es necesario que nosotros hagamos conocer o que podamos conocer que esto es importante para cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuál es la condición que yo tengo? ¿Cómo hago para conocer esa condición? ¿Cómo hago?
sencillamente menguando, sencillamente bajando tu altivez, bajando tu humanidad, poniéndote por debajo de la persona de Cristo, colocándote en esa humildad, sabiendo que Él es el grande, Él es el más poderoso entre nosotros y que nosotros no llegamos a ser ni siquiera un poquito de lo que Él es. Pero es necesario bajar. Como decimos muchas veces, bájate de esa nube que estás volando muy alto. Hay que bajar. Hay que bajar para que Jesucristo crezca en nosotros, para nosotros tener esa humildad. Segundo punto, ser enseñable. Hay gente que también cree que sabe más que Dios. No se quiere dejar enseñar por nada. Una vez recuerdo que me invitaron para que fuera a orar y a dar ciertas opiniones en casa de una persona. Y esta persona cuando llegué a su casa me recibió amablemente y prácticamente no me dejó ni siquiera ni hablar. Comenzó a expresarme todo lo que él sabía, todo lo que sentía, y a la final la opinión que me quería pedir no sirvió para nada, porque no la aceptó. Simplemente dijo, no, pero es que eso ya yo lo sabía. Entonces, ¿para qué me llamaste a que yo viniera aquí para darte una opinión? ¿Para qué lo hiciste? Entonces dice, no, pero es que, no. El problema que hay es que tú no quieres ser enseñado. Ese es el problema que tú tienes. Que no quieres dejar que nadie te enseñe, que te piensas que te la sabes toda y a la final estás perdido. A la final no tienes solución para el problema por pensar que se la sabía toda. En Mateo 11:28 al 29 nos dice también lo siguiente. Jesús nos hace una invitación. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué bonito se expresa aquí Jesús. Qué bello se expresa. Diciendo, yo soy manso, lo dice con una propiedad. Yo soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí. Sé enseñable. Llevad mi yugo. Y me llama mucho la atención porque habla de que para nosotros ser enseñados, para nosotros poder aprender de Jesucristo, tenemos que llevar su yugo. Y cuando pensaba en esto, de lo que es llevar un yugo, ustedes saben que cuando un animal, cuando dos animales, por ejemplo, en este caso los bueyes, que se hace una yunta de bueyes, nunca se ponen a trabajar dos bueyes sin experiencia. Siempre hay uno que tiene más experiencia que otro para que el que tiene más experiencia le pueda enseñar al otro que no tiene experiencia. Y siempre el de más experiencia es de mayor tamaño, tiene más cuerpo, y ese es el que ayuda a llevar al pequeño, al que no tiene mucha experiencia. Pero el buey ese que tiene bastante experiencia, nunca se le adelanta al buey pequeño, sino trata de llevarlo a la misma posición. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor Jesús. Mira tan bueno que es el Señor para con nosotros. El Señor nunca se te adelanta, siempre va caminando contigo, va de par a par. Muchas veces los que nos queremos adelantar somos nosotros, pero ¿en qué consiste eso? En que tenemos una actitud
de falta de humildad, una actitud de orgullo. Y por eso el Señor tiene que trabajar con nosotros. Tiene que trabajar de esa manera, porque nosotros queremos siempre ir adelante. No queremos ser enseñados por nadie. No queremos que nadie nos enseñe. Debemos tener un espíritu enseñable. Debemos tener un espíritu enseñable, ¿para qué? Para que el Espíritu Santo pueda obrar. Si no tenemos un espíritu enseñable, pues el Espíritu Santo dice, chao, no tengo nada que hacer contigo, porque tú no te dejas enseñar. Resistimos, en pocas palabras, al Espíritu Santo. ¿Por qué usted cree que ve mucha gente que está en el cristianismo y nunca cambia? ¿Por qué? Son los mismos ayer, hoy y siempre. Porque tienen esta actitud. No son enseñables, no quiere dejarse enseñar. Y el Espíritu Santo, por supuesto, no va a entrar en un corazón que no se deje enseñar. Un corazón que siempre muestre el orgullo, un corazón que siempre se resista. Por eso es que vemos tantas personas que nunca cambian y nunca cambiarán si no tienen una actitud de humildad. Debemos tener un espíritu enseñable. Amén. El tercer punto, vivir en sujeción. Vamos a leer Filipenses 2, 5 al 11. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Póngase a pensar en lo que dice el Filipenses 2.5. Perdón, Filipenses 2.6. Póngase a pensar lo que dice Filipenses 2.6. Y sino que el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Imagínese usted que Jesús dice, yo soy igual que Dios, ¿por qué tengo que humillarme? Imagínese usted que Jesucristo hubiese dicho eso. ¿Usted cree que usted y yo no hubiésemos podido salvar? Imposible. Porque Jesús tenía que cumplir la voluntad del Padre. Jesús tenía que humillarse. Jesús tenía que ser humilde para que tú y yo podamos estar donde estamos hoy, cargando con la salvación de nuestro Dios. Y el apóstol Pablo nos está haciendo también una invitación. Haya pues en vosotros ese mismo sentir. ¿Qué más modelo que este podemos tener para imitar la humildad? No existe otro modelo. Este es el modelo por excelencia. Este es el modelo que Dios te ha dejado para ti y para mí, para nosotros poder vivir en humildad. Debemos vivir en humildad. Vivir bajo sujeción. Jesús se sujetó hasta lo máximo. Hay gente que no se sujeta tampoco a nadie. Hay gente que hace lo que le da la gana. Hay gente que no le importa la opinión de una autoridad. Simplemente yo hago como a mí me plazca. Y no tienen esa actitud de humildad de poderse sujetar
a alguien que es superior a ellos. Y si nosotros no nos sujetamos a alguien que es superior a nosotros, pues ahí lo que está reinando es la altivez. No está reinando otra cosa. Por eso es necesario, para ser humilde, para vivir en humildad, estar en sujeción. Hay consecuencias tremendas cuando nosotros no vivimos en sujeción. Cuando nosotros no tenemos la humildad de decir, de darle la razón a esa persona superior. Cuando te está diciendo algo razonable. Y en este caso, lo más razonable es la palabra del Señor. Si nosotros no vivimos sujetos a esta autoridad que es superior a nosotros, que es superior a tus pensamientos, que es superior a tus ideas, que es superior a todo lo que nosotros podamos traer a nuestro pensamiento, si nosotros no vivimos sujetos a eso, pues acarreamos maldición para nuestras vidas. Vamos a ver en el caso de Saúl, el ejemplo de Saúl. Eso lo podemos conseguir, no lo vamos a leer. Lo podemos conseguir en 1 Samuel en el capítulo 15. Cuando esté en casa lo puede leer. Pero es muy largo y no lo podemos leer en este momento. Saúl era un hombre que al principio no era una mala persona, pero no se mantuvo sujeto. Le fue imposible a él sujetarse a la orden que le había dado Samuel. Era algo que donde a él comenzó a dominarlo el orgullo, la altivez. Y él pudo haber pensado, ¿por qué yo soy el rey? ¿Por qué me tengo que sujetar a alguien que es menor que yo? Aparentemente. Samuel parecía ser inferior a él, pero Samuel representaba la figura de Dios que era mayor que él. Y si él no pudo sujetarse a él, cayó en maldición. Su vida fue desastrosa. Acabaron con toda su familia, destruyeron todo lo que tenía. ¿Por qué? Por no estar sujeto a alguien superior que él, que en este caso era Samuel, que representaba la imagen de Dios. Él era el profeta. Él era el que estaba dando la orden de parte de Dios, diciendo, no lo haga, espera. No te precipites, detente, porque si no vas a tener terribles consecuencias. Y él, con su orgullo, nada, yo lo hago. Y después acarrió sus consecuencias. Después se volvió peor, se volvió con más orgullo, porque eso es lo que sucede cuando nosotros nos sujetamos y nosotros vivimos una vida deliberadamente ante el Señor y no hacemos caso omiso a lo que el Señor nos está diciendo. Es lo que sucede. Dios te deja. Yo digo, bueno, ¿quieres hacer lo que te da la gana? Haz lo que te da la gana. Pero después no vengas con tus consecuencias a llorar por lo que te ha sucedido. La desobediencia, la falta de sujeción trae consecuencias terribles. Y es lo que nosotros debemos tomar en cuenta. Nosotros debemos tomar en cuenta todas estas cosas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos sujetamos, cuando nosotros tenemos ese espíritu de humildad, hay bendición, hay beneficio. Cuando somos humildes. Sigamos leyendo lo que dice Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús
es el Señor para la gloria del Padre. No te saltes a ti mismo. Deja que sea Dios el que te salte. Deja que sea Dios, porque cuando tú te exaltas a ti mismo, vas a tener maldición. Pero si dejas que Dios te salte, deja que Dios te levante, deja que Dios exprese lo que tú eres, vas a tener bendición. Vamos a buscar, y termino con esto, Santiago 4:6. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios a los soberbios los mira de lejito, pero al que es humilde tiene bendición y coloca su gracia sobre ellos. Por eso la invitación es a imitar a Jesús, a imitar a Pablo, que también fue un hombre humilde después que tuvo un encuentro con el Señor en humildad. Todo estará bien si a mi lado vas. Todo estará bien si conmigo estás. Todo estará bien. Pues si te subes a mi barca, llegará la calma y se acabará la tempestad.